Entonces, estamos entrando a esta tercera escena que vemos que Dios provee un pez para que realmente tome a Jonás, ¿sí? Es como que Dios, eh, no es caprichoso Dios, pero Dios tenía una misión para Jonás. Y Dios había elegido a Jonás para esto, y no buscó a otro, lo había encomendado. Y es como que Dios otra vez no desiste de él, sino que lo hace reflexionar, ¿no? Y la cuarta escena que empieza en este capítulo 2, donde vemos que Jonás está en medio de este lugar, que se siente como que está en un sepulcro, empieza a clamar a Dios, ¿no? Entonces se da cuenta que realmente eh, ha entrado en una situación no Cari, buena. Sí, perdón, Alejandra o Seferino levantaron la mano. sí. Sí, Karina, a mí lo que me llama la atención de este relato es los 3 días y 3 noches que Jonás permanece dentro del pez. Ujú, sí. Y yo lo relaciono con la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Sí, muy bien relacionado. Esto también es una imagen que nos lleva, ¿sí? La señal, ¿sí? De la tumba. Sí, sí, sí. Está relacionado este momento en que está. Fíjense que también son 3 días, 3 noches, donde está acá. Por eso cuando Jesús habla con los que quieren hacerle pisar el palito, por así decir, equivocarse, y le dice, esta generación demanda señal y la única señal que se les dará es la de Jonás, está refiriendo a ese momento, ¿no? Esos 3 días que iba a estar dado por muerto y que estaba en realidad que iba a resucitar, ¿sí? Porque Jesús murió y resucitó. No es que estuvo escondido vivo, no, murió y resucitó. En cambio, a Jonás no murió, ¿no? Pero estuvo acá y esto sí es también un prototipo de la muerte de Jesús. Bien, gracias, Seferino, por recordar esto. Entonces, vemos realmente que Jonás experimenta en su propia vida como una muerte y una resurrección. Se da cuenta del error de él, se da cuenta de que eh, iba a estar fuera de la presencia de Dios si seguía así, como que se dio cuenta de su error, ¿sí? Y ahí, dice en el versículo 7, al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti. Y ahí habla que la salvación viene del Señor en los pasajes siguientes. Y termina el capítulo 10, o sea, el versículo 10 del capítulo 2, donde termina, mostrando que el Señor da una orden, por eso es un Dios que está siempre en control de la creación, y el pez dice que lo vomita a Jonás en tierra firme. Fíjense la provisión de Dios, ni siquiera lo hizo nadar, ¿no? Lo puso en tierra firme. Entonces vemos que otra vez, por segunda vez, la quinta escena, Dios repite la orden. Lo vuelve a mandar a Jonás a Nínive, que realmente debía arrepentirse de sus pecados porque la maldad había llegado ante la presencia. Entonces dice, y acá vemos a un Jonás que ¿qué hace? Entra en la ciudad y se recorre en un día todo. Y dice que proclamaba, dentro de 40 días Nínive será destruida. Eso solo dijo, eso solo. No les habló del amor de Dios, de que Dios era misericordioso. Fue y le dijo, va a ser destruida. ¿Va a ser destruida? Va a ser destruida. O sea, su mensaje fue ese, ¿sí? Pero ¿qué tenemos acá? Acá tenemos la escena importante, ya la séptima, ¿sí? Que Nínive va a responder al llamado.
cuando dice que el rey, dice que en el versículo 5 del capítulo 3, que cuando los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno desde el mayor hasta el menor, se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Y dice que el rey de Nínive se enteró del mensaje, o sea, él no lo había escuchado, sino que se enteró. Dice que se levantó de su trono, se quitó el manto, hizo duelo, se cubrió de ceniza y luego mandó que se pregonara en Nínive que nadie probar alimento, ni siquiera los animales, ni tomaran agua, y esperando realmente, mostrándose en duelo delante de Dios, ¿sí? Y dice, quién sabe, tal vez Dios, el versículo 9 estoy leyendo, Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Y dice que en el versículo, el último, el 10 también, del capítulo 3, que al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, hay un cambio de actitud de todo, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Entonces vemos, ¿sí? Ahora que la historia sigue. Nínive se salva y el capítulo 4 nos muestra a un misionero que se enoja. ¿Que se enoja de qué? El profeta, de la misericordia de Dios. Dice que Jonás se disgustó mucho. A veces uno lo lee así, pero realmente los ninivitas habían sido muy, pero muy malos con los hebreos. Vieron que lo estuvimos Sí, desarrollando antes. es que Jonás, Pero realmente, a pesar de eso, Dios, vemos la misericordia de Dios, de que les da una oportunidad y ellos saben tomar esta oportunidad y Dios los perdona. Y eso es lo que le pasó, ¿no? El disgusto de Jonás. Y dice que Jonás ora al Señor, dice, oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir, por eso no quería ir él. ¿Por qué? Porque sabía que tú eras un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambies de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. No quería ni vivir de ver a los de Nínive que Dios los había perdonado. Prefiero morir que seguir viviendo. Entonces Dios le pregunta, ¿tienes razón de enfurecerte tanto? Entonces realmente pasa esta situación de que Jonás sale, acampa, ¿no? Y se sienta bajo una sombrita de una plantita que hacía ahí, que era como una enredaderita en la sombra, y se alegró por esa planta, porque claro, en esos lugares, es cierto, tener eso fue como un lugar fresco. Y dice que al día siguiente la planta se marchita toda. ¿Y qué pasa? Jonás, y sabemos cómo sigue la historia, ¿no? Jonás se amarga porque vio que esta planta se seca. Y después que ve esto, Dios le dice, ¿realmente tienes razón por enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, dice mi versión. Me muero de rabia, dice la NBI. Entonces dice, el Señor le dijo, tú te compadeces de la planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Entonces nos encontramos, ¿no?, con esta pregunta, que puede ser una pregunta que nos hagamos hoy, ¿no? Eh, Jonás se dejó llevar por sus emociones, por su nacionalismo, por su memoria en contra de los ninivitas, de lo que habían hecho, ¿no? Tal es así que temía predicarles porque sabía que Dios los podía perdonar. Para él, los de Nínive no debían ser perdonados, los de Nínive no merecían la misericordia de Dios y él sabía que Dios los podía perdonar si se arrepentían. Entonces él, sí, obstinadamente
trata por todos los medios de que este mensaje no llegue. Termina obedeciendo a Dios porque servía a Dios, amaba a Dios, en el sentido de que disfrutaba de estar en la presencia de Dios, pero no estaba tan de acuerdo con los planes de Dios. Y a veces nosotros somos así, nos enceguecemos con una ideología, con algo que nos enseñaron, con una idea y olvidamos la actitud de Dios misericordiosa. A mí me pasa, hay gente que le digo, realmente no me gustaría compartirles el Evangelio, no sé, un violador, un asesino de niños, eh, me agarra la bronca, ¿no? El enojo, pero Dios les da una oportunidad a los malos también, a los idólatras, a los que hacen iniquidad, porque Dios, eh, en su infinita misericordia, en su amor, ve lo valioso en nosotros. Entonces, tenemos que pensar, ¿qué de Jonás tenemos que hacer morir en nosotros? ¿Hay algo de Jonás que está revolviéndose en nuestra forma de ser? ¿Hay actitudes de Jonás en nosotros? Por ahí es medio duro, pero pensémoslo a nivel iglesia. Una actitud misionológica equivocada. Pensarse alguna forma de compartir en las misiones o de pensar solamente en algunos y no en otras. Una actitud evangelística equivocada, ¿no? Pensar que solamente algunos son los merecedores de la gracia divina y otros no. Eh, a veces también, Jonás, ¿qué le pasó? Eh, no utilizó sus dones, fíjense, cuando pudo predicar, roncó en el barco. Es más, le dijo, sí, yo, ¿quién soy? ¿Quién soy? Le preguntaba todo. No se quería dar a cometer en su actitud negativa, hizo y su propia reducción de su misión, hizo igual que la misión que Dios tenía se cumpliera. Y no fue casualidad entonces que él tomara ese barquito que iba para Tarsis, que era el primero que estaba ahí. Dios tenía también un plan, ¿sí? Otra de las actitudes que nos puede pasar como iglesia es una actitud derrotista, depresiva, ¿sí? Que estemos eh, el tema de lo malo que son los otros, que consideramos al no creyente como un enemigo que no nos satisface, que abrace la fe, ¿sí? Esto a veces lamentablemente sucede. Y otra de las cosas, ¿no?, que le pasó con este nacionalismo que tenía eh, Jonás, con su pensamiento, con su ideología, e incluso con su religiosidad, por así decirlo, que realmente eh, él quiso que no se diera esto que sabía que podía darse, la misericordia de Dios con otros seres humanos, porque él los consideraba como enemigos. Finalmente, hay una frase de Thomas Carlyle que dice, se las voy a leer: Jonás caminó majestuoso a su silla en la penumbra para esperar que Dios se diera a su manera de pensar. Y Dios está aún esperando por una multitud de Jonases que cedan a su manera de amar. Dios es un Dios de misión y es un Dios que busca un pueblo para sí. Hoy nosotros somos el pueblo de Dios. Hoy nosotros, los integrantes de la iglesia,
somos los que nos levantamos con una voz profética contra la idolatría, contra la iniquidad, contra la opresión, contra la maldad. Y nosotros debemos dejar de lado a veces nuestras propias ideologías que nos encapsulan por así decirlo, en características duras, encapsuladas, que nos permiten no relacionarnos con otros, porque tenemos preconceptos y nos olvidamos que el amor de Dios busca que todo ser humano se arrepienta, incluso aquellos que para nosotros son nuestros enemigos. Entonces, nosotros podríamos pensar, ¿somos misioneros? ¿Nuestra iglesia está misionando de manera dispuesta? ¿Es efectiva o es efectiva a pesar de? Fíjense que tenemos una tarea para hacer y con esto ya lo vamos terminando y el lunes que viene ya lo tenemos a Eric con nosotros en la clase, que hay unas fotocopias para que compartimos en el grupo del libro de Mitiam y nos lleva a leer el capítulo 3, hombre eres y no Dios, y nos pide que leamos y hagamos el resumen. Yo les pido, por favor, que hagan esta tarea, que la hagan, ¿sí? Porque ya la semana que viene ya estamos en el Nuevo Testamento. Entonces, tratemos de cerrar con esta lectura de Mitiam el concepto, ¿no? El concepto que estamos viendo, ¿sí? De que realmente Dios sigue mirando a las personas de una manera que nosotros no lo hacemos. Pero en su amor también, Él quiere usarnos a nosotros como instrumentos. Quiere que nosotros, como parte de la iglesia, levantemos la voz profética contra el pecado, contra la injusticia, contra la iniquidad, contra la idolatría, contra la mentira, pero que levantemos la voz y que volvamos a decirle a las personas que Dios está dispuesto a perdonarlos si se vuelven a Él. Que ese sea nuestro mensaje. Entonces, hermanos, ya siendo las 8:10 pasadas, ya terminamos la clase, como siempre hemos prometido. El que no la pudo ver entera, tiene las grabaciones. Entre hoy y mañana, Ani, que nos está ayudando con todo esto, va a estar subiéndolas. Así que les agradezco la atención. No dejen de hacer estas lecturas. Yo ahora lo voy a volver a poner en el grupo, como hago siempre, para que recuerden. Así que acuérdense que deben hacer por escrito un resumen de la lectura. Así que hermanos, que esta clase nos haya servido para, no tanto para ver lo que hacen los otros o lo que no hacen los otros, sino para que ver lo que hacemos nosotros y en las iglesias donde servimos y lideramos también. ¿Sí? Ari, Es muy perdón, importante. ¿lo pasamos al grupo el escrito? El escrito ya está en el grupo, ya está subido. Ah, no lo vi. Sí, sí, está arriba de todo. Si no lo ¿O eliminaron, si no lo vuelvo a empezar. es el cuadernillo de Eric? ¿Es eso? No, 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 no. Dice, hombre eres y no Dios, de Jorge Pitiam. Es No. una lectura anexa. Bueno, lo vuelvo a subir para los que lo eliminaron. Está, la primera clase lo subimos. El primer día de la primera La primera clase de clase. Eric se Ah, subió todo ese material. Así que lo, por las dudas lo vuelvo a subir, no se preocupen. ¿Sí? Yo lo tengo acá mismo en el grupo, así que nada más lo tengo que... está la materia de... Ah, sí, sí, eso no lo había visto. El libro Despertar de Federico Bertuzzi. Ah, mira, no lo Está había ahí, visto. Perfecto, claro, ¿viste? Está perfecto. ahí. Sí. Bueno, buenísimo que lo encontraste. Bueno, Así corto la nadie me tengo grabación. excusa. Así me queda guardado cuando cerremos la reunión. Bueno, dale, dale. Bueno, entonces,